Comenzamos entonces eh, con nuestro taller número 20, ¿de acuerdo? El taller 20, aquí yo le pongo de qué se trata el taller cálculo de áreas y las páginas a las que se está refiriendo el cálculo de áreas, ya páginas del libro de la 48 a la 51, se comprende el área de... de regiones en coordenadas rectangulares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más o menos la misma idea con que empezó el estudio de la integral a través de la integral de Riemann. Eh, el libro, bueno, el Carlos Martínez, que está puesto en nuestra página del aula virtual, ¿ya? Está disponible para que puedas revisar esas páginas, ¿de acuerdo? Ah, ya, sí. Puede ser que esa planificación haya estado desfasada porque antes de la semana libre tuvimos un ajuste y movimos solo algunas sesiones de ahí arriba, ¿ya? Y falta ver los ajustes que vienen para esta parte. Pero sí, efectivamente empezamos ahora eh, con cálculo de área porque cambiamos el control del, al día lunes, ¿ya? Fracciones parciales vieron ayer y de eso quedó pendiente un ejercicio, ¿ya? Sí, de hecho, bueno, el taller de fracciones parciales, no sé si, bueno, con los ejercicios de la clase, con el ejercicio de la clase, pero más allá, bueno, los propuestos, podemos darle un material adicional si quiere. eh, no sé, bueno, aquí está, ese es el ejercicio que quedó pendiente. ¿Sí? Que lo vamos a tomar al final de la clase, o sea, al final de este taller, ¿ya? Y en este taller vamos a hacer el cálculo de áreas entre curvas o área bajo la curva. ¿Bien? Ya, comencemos. Entonces, nuestro taller 20 tiene varios ejercicios que van aumentando el nivel de complejidad en cuanto a las funciones involucradas, pero nunca es tan complejo. Pero hay que partir diciendo qué es lo que vamos a entender por área encerrada bajo la curva, ¿ya? Pensemos lo siguiente, cuando iniciamos el estudio de las integrales, teníamos nuestra función f, ¿cierto? Teníamos un intervalo a, b, y aquí nosotros hacíamos unas particiones o tomábamos una partición del intervalo, generábamos rectángulos que iban por debajo, ¿cierto? De la curva o por arriba, y ahí definíamos los conceptos de suma superior o sumas inferiores. Eh, y teníamos una aproximación al área que encerraba la función y el eje X, ¿ya? Y entendíamos entonces que esta área, eh, cuando la partición tendía a infinito, o su norma de la partición tendía a cero, eh, y la función, perdón, era Riemann integrable, el área quedaba dada por la integral de f en dx entre a y b. Entonces teníamos un acercamiento a la integral a través de el concepto de área. Pero esto duró poco, este acercamiento de área duró poco y prontamente pasamos a ver la integral de f entre a y b simplemente como un número. Y luego generalizamos esta expresión diciendo, no, la integral de f de x en dx es una función, ¿sí? Vamos a cambiarlo. Bueno, f de t, aquí de c
a t, ¿ya? Entonces, tenemos esos tres acercamientos hasta ahí para la integral. Ahora vamos a retomar esta idea de área, ¿ya? Y vamos a entender la integral como una herramienta que permite hacer el cálculo de estas áreas, ¿ya? Entonces, el problema es encontrar el valor del área encerrada entre curvas, ¿ya? Y los primeros casos van a ser similares a los anteriores, es decir, tengo una función en el ejercicio 1, tengo una función f de x igual a x, ahí está, f de x igual a x, y quiero encontrar el área, o sea, me pide encontrar el área entre 0 y 2, y el eje x, es decir, me están preguntando, o estamos queriendo calcular, el área de esa figura, ¿ya? El área de eso que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí tenemos varias opciones de, de calcular esta área. Una sería la más rápida y evidente, simplemente multiplicar cateto por cateto y dividir por 2 como área de un triángulo, ¿sí? Entonces el área va a ser la base por la altura partido por 2. La base, en este caso, mide 2 y la altura también mide 2 porque la función es la función identidad. Entonces sería la altura f de 2 igual a 2. ¿Ya? Entonces va a ser 2 por 2 sobre 2 y esto me da 2. ¿Ya? Ahora, bueno, eso es simplemente desde una perspectiva geométrica, triángulo, rectángulo, etcétera. ¿Cómo lo vemos desde la perspectiva de integrales? Es que esa área, la área achurada, va a estar representada por la integral entre 0 y 2 de la función x en dx. ¿Sí? El cálculo de esta integral está asociado al área que queda bajo la curva f en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la integral de x en dx? Esto simplemente por, por este acercamiento de la integral. Esto es la antiderivada de x, que sería x cuadrado medio, evaluado entre 0 y 2, ¿cierto? Y esto va a quedar 2 al cuadrado partido por 2 menos 0 al cuadrado partido por 2. Igual, aquí quedaría 4 medios menos 0 y eso me da 2. Ese 2 y ese 2 son el mismo, ¿ya? Porque estoy calculando la misma área. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende eh, el problema que hemos resuelto y cómo se ha resuelto? Ya, muy bien. Hasta ahí no hay ninguna complejidad ni desafío cognitivo interesante. En lo siguiente dice, utiliza la misma función, pero ahora calcula el área entre 0 y a. Es decir, tengo mi función y igual f de x igual a x, desde 0 hasta un valor a cualquiera positivo, ¿ya? Entonces, el área de aquí, ¿cierto? Va a estar, va a equivaler o se va a calcular como la integral entre 0 y a de mi función x en dx, y aquí repetimos exactamente el mismo procedimiento. X cuadrado medio se evalúa entre 0 y a, y esto va a ser simplemente a cuadrado medio porque el otro aporta nada, 0. Y ahí, nuevamente,
Salimos victoriosos de nuestro segundo problema, ¿ya? Ahora, ¿dónde se pone interesante? ¿O cómo volver interesante este problema? Fíjese, en la parte C me están hablando de la misma función, pero ahora en el intervalo 0, 1, es decir, desde aquí, desde el menos 1 hasta el 0, en este intervalo. Para la misma función, f de x igual a x. Entonces, ¿a qué área? Primera pregunta, ¿a qué área se están refiriendo? Dice, el área que queda encerrada entre la función y el eje X. Esta es la función, este es el eje X, ¿sí? Entonces el área va a ser esto de acá, ¿cierto? Y tengo que restringirme con el X entre menos 1 y 0. Por lo tanto, tengo que hacer aquí el corte. Me están preguntando por esta área. ¿Cuál es el valor de esa área? Aquí vamos también a comparar los dos procedimientos. Es el área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1 y 1, ¿cierto? Si los catetos miden 1 y 1 respectivamente, y es bueno, obviamente un triángulo rectángulo, el área, que va a ser base por altura partido por 2, se va a determinar como 1 por 1 partido por 2, es decir, un medio, ¿sí? ¿Coincide conmigo de que el área de ese triángulo es un medio? ¿Sí? ¿Está bien? Javier Olavarría en el chat pregunta o dice, no queda negativa. Eso se entiende como una afirmación, me imagino que es una pregunta. Eh, ¿Y por qué quedaría negativa? Si estoy calculando el área, si me preguntan un triangulito de esa forma, por ejemplo, ¿ya? Si lo dibujo aquí o sea, si lo dibujo aquí o lo dibujo acá o lo dibujo por aquí, incluso con una transformación isométrica aplicado, así, si en todas es un triángulo congruente, todos van a tener la misma área, un medio, ¿sí? Porque el problema es calcular el área. Eso es lo que estamos resolviendo, ¿sí? Estamos resolviendo calcular área, ¿ya? Que quede negativa, tendremos que repensar qué estamos entendiendo por área, ¿ya? Pero en este caso, así como lo hemos hecho, el área del triángulo, que es base por altura partido por 2, me da un medio. ¿Qué ocurre? A lo mejor está pensando en lo siguiente. Si esa área la calculo siguiendo el mismo método anterior por las integrales, sería calcular la integral entre menos 1 y 0 de x en dx, ¿cierto? Y esto va a ser x cuadrado medios entre menos 1 y 0. Esto va a ser 0 al cuadrado medio menos menos 1 al cuadrado medio. Y esto me da menos un medio. Y aquí nosotros ponemos una advertencia. ¿Por qué eso me da menos un medio? Mientras que el área calculada me da un medio. Efectivamente. Porque lo que estamos calculando como área asociado a la integral, ¿sí? Desde el concepto de Riemann, el concepto de Riemann para el área, lo que hacía era calcular o tomar la imagen de f como altura del rectángulo, ¿cierto? Y si la imagen de f es negativa, la altura del rectángulo va a ser negativa y la base siempre es positiva. Entonces voy a tener áreas negativas, entre comillas, área negativa, ¿ya? Entonces, hay que considerar el signo de f en el intervalo.
A, B. Entonces, f de x igual a x en el intervalo menos 1,0 es negativa, ¿sí? Entonces no puedo asociar esto a una área, ¿ya? El área va a ser, como decían ahí en el chat, un área, entre comillas, negativa. Entonces tengo que considerar estos cambios de signos que tiene la función f para poder decir cuánto vale el área encerrada bajo la curva, porque el área no va a ser negativa, ¿sí? El área tiene que ser un valor positivo. Y aquí, en este caso, el área que encierra esta función, el eje x con x entre menos 1 y 0, es un medio y no es menos un medio, porque me estoy refiriendo a áreas, ¿ya? La integral entre menos un medio y 0 es menos un medio, pero el área es un medio. Entonces aquí se produce un choque entre el concepto de integral como número real y la integral como área, ¿ya? Que son distintas, porque son acercamientos distintos a la función, o sea, a la integral. ¿Cómo se arreglaría? Preguntan en el chat. Bueno, hay que considerar entonces que cuáles son los tramos o cuáles hay que considerar esto, que en ese intervalo, en el menos 1, 0, la función es negativa. Entonces, el área va a estar dada por menos la integral entre menos 1 y 0 de x en dx. Le cambio el signo. Así se arregla. ¿Sí? Así lo arreglo. ¿Ya? Ahora, ese menos tiene una explicación que voy a dársela enseguida. Y cuando hago ese cambio de signo, me va a quedar, fíjese, esto ya lo habíamos calculado, es menos un medio, y con el cambio de signo me queda un medio que efectivamente es el área. ¿Ya? Francisca pregunta si puede aplicar valor absoluto. Sí, puede aplicar valor absoluto. De hecho, eso es lo que ocurre. Se calcula todo como si fuese sobre el eje X y en realidad no es necesario aplicar el valor absoluto. Puede hacerlo, pero no es necesario. Eh, Simplemente tiene que identificar dos funciones. Lo que se está haciendo aquí es calcular el área encerrada entre dos funciones. ¿Ya? Aquí, observación. Se está calculando el área entre f de x y el eje x. ¿Ya? Esto es importante tenerlo presente. Mire, veámoslo inmediatamente en un caso genérico cualquiera. Vamos a tener aquí una función f de x y acá una función g de x. ¿Ya? Entonces el problema se va a tratar en cómo determinar el área comprendida entre f y g, es decir, esa área. ¿Sí? Vamos a poner ahora los ejes cartesianos. ¿Ya? Si tomo como estos los límites de integración a y b, ¿ya? El área roja va a estar dada por em, así, con colores, hartos colores. El área roja, que es lo que quiero buscar, va a ser el área verde menos el área amarilla. ¿Sí? ¿Se entiende así? Lo que quiero encontrar, que es esta área de aquí, ¿sí? La que está entre medio de f y g, va a ser el área verde, o sea, el área que encierra la función f, menos el área que encierra la función g.
Ya, entonces esto va a ser el área que encierra F menos el área que encierra G, ambas en el mismo intervalo de integración, ¿cierto? Y en la misma variable. ¿Sí? Así, tal como está, lo que estoy diciendo es que cuando quiero calcular el área comprendida entre dos curvas, voy a hacer la diferencia entre la función que está por arriba con la función que está por debajo, ¿sí? Uno podría preguntarse, ¿y qué ocurre si, em, si estos ejes no están ahí y están acá, por ejemplo, y las dos funciones son negativas, ¿sí? Lo que está arriba sigue siendo f y lo que está abajo sigue siendo g, ¿ya? Entonces, no importa la ubicación de f y de g, la ubicación relativa con los ejes, sino que importa la ubicación relativa entre f y g. Lo que importa es identificar quién está arriba y quién está abajo, ¿ya? Y producir esta diferencia. Observa el siguiente caso. La misma situación. Tengo ahora una función f así y una función g así, ¿ya? Y tengo mis intervalos, ¿ya? Esto va a ser, esto va a ser a, esto va a ser b, y quiero encontrar la función, o sea, el área comprendida entre ambas curvas. El área comprendida entre ambas curvas va a ser esto y eso, ¿cierto? Bueno, para poder calcular esta área necesito identificar este punto de aquí. Llamémosle C. Tengo en, en verde, aquí, mi función f y en, ¿qué color le pusimos? En amarillo, mi función g. ¿Sí? Entonces, el área que yo quiero calcular la voy a tener que separar aquí, en el punto C. Va a pasar algo entre A y C y va a pasar otra cosa entre C y B. ¿Qué va a pasar entre A y B? Entre A y B, o sea, A y C, en AC, el f de x es mayor o igual que el g de x, ¿sí? Y en CB se cambia. El g de x ahora es mayor o igual que el f de x. Entonces, en el primer tramo, entre A y C, el área roja que está ahí va a estar dada por la integral de A hasta C de f menos la integral de A hasta C de g. Es decir, la que está por arriba menos la que está por debajo, como funciones. Y en el segundo tramo, como la g aquí está por arriba de la f, el área comprendida entre ambas va a ser el área que comprende g entre c y b menos el área que comprende f entre c y b. Cuando yo calculo estas dos expresiones por separado, voy a obtener el área que me piden, ¿ya? Siempre es la función que está por arriba menos la función que está por abajo, o el área que está por arriba menos el área que está por debajo, independiente de la ubicación de estas curvas con respecto al eje X.
cuando tengo estos dos, f y g. ¿Ya? Siempre es eso la referencia. La referencia es, si tengo el área entre dos funciones, tengo que identificar cuál es la función que está sobre la otra, ¿ya? Para producir esa resta. ¿Sí? Ahora, en caso de que una función cambie de signo, por ejemplo, tengo solo una función así, ¿ya? Y quiero calcular el área comprendida o encerrada entre la función y el eje X, que va a ser eso, pero también va a ser esta parte de acá, ¿cierto? Entonces identifico el punto A y B, que es mi eh, intervalo donde estoy integrando, estos puntos en donde la función cambia de signo, ¿sí? Y estos intervalos en donde una función deja de estar por encima y pasa a estar por debajo de la otra. ¿Cómo es que hay dos funciones aquí si estoy pensando solo en una función f? Bueno, tengo que considerar que mi eje x, este de aquí, es mi función g de x igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si quiero el área comprendida entre f y g, entre ese f y esta g, tengo que identificar los intervalos en donde una está por debajo de la otra. ¿Sí? Entonces, el área va a estar dada por la integral entre a y c, ¿de quién? La f menos g, ¿sí? Que sería este tramo, o sea, esa área, más entre c y d se cambia entonces el, la función que está por arriba de la que está por debajo. Entonces la que está por arriba ahora es la 0, o sea, es 0 menos f de x, ¿ya? O si quiere ponerle g de x, ¿ya? Quedó fea la g. Entonces va a ser la g de x menos f, más en el siguiente tramo, o sea, del d hasta el b, la f vuelve a estar por encima. Entonces sería f de x menos g de x. Identifico en cada uno de los tramos cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo para producir la resta. Siempre a la que está por arriba le resto la que está por debajo. Entonces esta área que estaba aquí, esta, pongámosle A2, este va a ser A1 y este va a ser A3. Esta A2, si la calculo directamente como la integral de f, va a dar un número real negativo. ¿Por qué? Claro, porque tengo imágenes de f que son negativas. Pero si la calculo como área, tengo que identificar que hay una función que está por arriba y una función que está por debajo y producir la resta entre ambas funciones. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguien que no haya entendido algo, que quiera preguntar? El de X, claro, el de X iría en todas estas, así, ¿sí? Y luego por la linealidad o las propiedades de la integral, separa cada una de estas para poder calcular. Por ejemplo, entre a y c de f de x en dx menos la integral de a a c de g de x en dx más, etcétera, y separa la otra. ¿Ya? Se pone el dx. Sí, yo lo omití porque estaba solamente haciendo la explicación, pero en términos formales sí, sí van.
van los de x. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué ocurría en nuestro caso, en nuestra área calculada aquí en C? Estaba pasando de que la función 0 está por encima de mi función eh, x. ¿Ya? Entonces, el área que tengo que calcular, el área, va a ser la integral entre menos 1 y 0 de 0 menos f de x en dx. O sea, la integral entre menos 1 y 0 de menos f de x en dx. Y esto, por propiedades de la integral, es menos la integral entre menos 1 y 0 de f de x en dx. Ese menos es el que le dije yo que aparecía ahí. ¿Ya? A ver, en el chat preguntan si estaría mal plantear la integral de D a C directamente y directamente cambiar el signo. De D a C, de D a C significa integrar hacia atrás, que es lo mismo. O sea, acuérdese que menos la integral de C a D de F es la integral de D a C de F. Por propiedades de la integral, esto sirve. ¿Ya? Si no quisiera definir una segunda función, pues, claro, puede hacerlo así, pero la idea es estar consciente en qué momentos cambia una función de estar por arriba, de estar por abajo, ¿ya? Y cuando se producen esos cambios, se producen esos cambios el, en el cálculo del área, ¿ya? Fíjese, el, en el siguiente caso se pregunta lo mismo en el D, el cálculo del área de encerrada por la función y igual f de x igual a x entre menos 1 y 1. ¿Ya? Ya vemos aquí que lo que me están pidiendo es calcular esta área, esa y esa. ¿Ya? Si hacemos la integración directa, integral entre menos 1 y 1 de f de x en dx, que recordemos que era x, ¿cierto? Esto me queda x cuadrado medios evaluado entre menos 1 y 1, y eso es 1 al cuadrado medios menos 1 al cuadrado medios, y esto me da 0. Daría 0. ¿Eso qué significa? No significa que nos equivocamos en calcular las integrales. Significa que estamos considerando que la integral es integral, pero desde la perspectiva de número real y no desde la perspectiva de área. ¿Por qué? Porque no consideramos este cambio de signo que se produce de ahí para allá o de ahí para allá. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que sí o sí hacer una separación. ¿Ya? Esto es solamente cálculo de la integral, ¿ya? No área. O sea, este cálculo refleja que sé calcular integrales, pero me falta interpretarlo como área. Entonces, el cálculo del área va a estar dado por la integral entre menos 1 y 0 más la integral de 0 a 1. Entonces tengo que fijarme aquí qué funciones son las que se están restando. Entre menos 1 y 0, en este intervalo, ¿cierto? La f va por debajo de la recta 0. Entonces va a ser 0 menos f. Y en el siguiente intervalo, del 0 al 1, la f va por arriba y la función 0 va por debajo. Entonces va a ser f menos 0. ¿Ya? Todo esto
de x en dx, x en dx. Así me queda la integral entre menos 1 y 0 de menos f de x en dx más la integral de 0 a 1 de f de x en dx. Y ahora recordemos quién es la f. ¿Ya? Este signo sale, ¿cierto?, de la integral, menos la integral entre menos 1 y 0, x en dx, más la integral entre 0 y 1 de x en dx. ¿Ya? Calculamos entonces menos x cuadrado medio entre menos 1 y 0, más x cuadrado medios entre 0 y 1. Así queda 0 menos un medio, no, sí, un medio más un medio menos 0. Y esto me queda menos, no. Ese signo menos, ¿cierto? Multiplica todo adentro, entonces queda un medio más un medio. Aquí tenemos ese un medio que representa a esta área, ¿cierto? Que ya le habíamos cambiado de signo acá, aquí y acá, por ser área negativa inicialmente. Y el otro medio que representa al área de la otra región. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguien que no haya entendido alguna parte, algún paso o alguna idea? ¿Está claro? Bien. Veamos cómo sigue esto. En el ejercicio 2 dice, determine el área que queda encerrada entre la función valor absoluto de x más 1 menos 2, el eje x, y el x entre menos 4 y 2. Bueno, vamos a hacer el gráfico. Vamos a ver cómo graficamos nuestra función valor absoluto de x más 1 menos 2. Bueno, este valor absoluto de x más 1 menos 2, sabemos lo que hace s menos 1 y sabemos lo que hace s menos 2 en la gráfica, ¿cierto? El menos 1 lo que va a hacer es un movimiento horizontal opuesto a su signo, hacia atrás, ¿sí? Y el más 2, o sea, el menos 2, va a bajar la gráfica en 2 unidades, la gráfica original del valor absoluto. Entonces, me muevo de aquí una unidad y luego 2 para abajo, ¿cierto? Y voy a tener mi función así y así. ¿Ya? Y esa es mi gráfica del valor absoluto de x más 1 menos 2. Aquí tengo el punto menos 2, este es menos 1, ¿cierto? Y quiero saber el área encerrada entre menos 4, y el menos 4 ¿dónde está? Y el 2, que debe estar por aquí. El menos 4, a ver qué pasa cuando el x vale menos 4. Aquí adentro me quedan 3. Valor absoluto de menos 3 es 3. 3 menos 2 es 1. Entonces en menos 4 me da como imagen el 1. ¿Sí? Ya, entonces este punto va a ser el menos 3. Y aquí tendríamos el menos 2, etc. Este es el 1. Entonces quiero calcular el área que queda encerrada entre la función, el eje x, y el x entre
menos 4 y 2. O sea, aquí hasta acá. Esa área y esa área. ¿Ya? ¿Cuáles serían los intervalos en donde tengo que integrar? Ya, de menos 4 a menos 3, de menos 3 a 1 y de 1 a 2. Ya, yo incluiría este punto porque aquí cambia la función que estoy integrando. O sea, que haría una integral, coincido, de menos 4 al menos 3, más una integral del menos 3 al menos 1, porque ahí se produce el cambio por el valor absoluto, ¿ya? Y luego una integral del menos 1 al 1 y una integral del 1 al 2, ¿ya? Entonces, eh, en el primer tramo, ¿qué función estoy integrando? Fíjese, vamos a poner aquí que mi función va a ser x menos 1 y menos x menos 3, ¿ya? Menos x menos 3 cuando el x es menor o igual que, eh, bueno, menor nomás, porque menos 1 y x mayor o igual que menos 1. Vamos a borrar el igual de acá. Tengo esas dos funciones, ¿cierto? Para el valor absoluto. Entonces, entre menos 4 y menos 3 estoy integrando esta función, ¿sí? Esa menos 0. Por lo tanto, va a ser la integral de menos x menos 3 en dx. Entre menos 3 y menos 1 estoy integrando este tramo, ¿cierto? Pero el que está arriba es el 0. Por lo tanto, tengo que cambiarle el signo a esta función. Entonces va a ser menos x menos 3 en dx, más entre menos 1 y 1 estoy integrando esa función, ¿cierto? Que sería el primer tramo, pero está por debajo de la recta 0. Entonces va a ser menos x menos 1 en dx. Y el último tramo, que sería ese, que está por encima de la recta 0, va a ser integrar simplemente x menos 1 en dx. Calculando todas esas integrales, tenemos el cálculo del área. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Ya, hay que tener en claro qué cosas. Primero, la función que estoy integrando y cuando esta función cambia de signo. En nuestro caso, nuestra función, que era el valor absoluto de x más 1 menos 2, tiene dos tramos, son dos rectas, ¿ya? Que se corta aquí en el menos 1. Por lo tanto, identifico una parte del dominio mayor que menos 1 y una parte menor que menos 1. Y en cada uno de estos dos dominios se produce un punto de corte con el eje X. Entonces hay un cambio de signo. ¿En qué influye esto? Bueno, como quiero calcular el área que está encerrada entre la función y el eje X, ¿cierto? El eje X va a pasar de estar por debajo a estar por arriba en distintos intervalos. Y esos intervalos son los que yo tengo que ir considerando. ¿Quién está arriba y quién está abajo en términos de las funciones? El primer intervalo, del menos 4 al menos 3, la función f está por arriba. Entonces integro la función en mi intervalo. Pero entre menos 3 y menos 1, la función f está por debajo.
de mi recta 0. Entonces voy a tener que hacer un cambio de signo. ¿Ya? Y así con los otros intervalos. Del -1 al 1, también mi función está por debajo, ¿cierto? Entonces le cambio el signo. Y del 1 al 2, mi función está por arriba, ¿sí? Entonces integro normalmente mi función f en ese tramo. Una pregunta en el chat dice, en el caso de esta función, ¿cuál es la necesidad de dividir el tramo bajo el eje X en dos intervalos? No me queda claro. Ah, es para saber qué función estás integrando, porque fíjate que todo esto es lo que está bajo el eje X, o esta parte de la función, ¿sí? Esa es la que está bajo la función, ¿ya? Pero se compone de dos tramos. Se compone de esa y de esa, que apuntan a dos expresiones algebraicas diferentes. Esa es la azul y esa es la verde, ¿ya? Y la verde se integra aquí en un intervalo y la azul se integra acá en otro intervalo. Por eso hacemos la diferencia, la distinción. Hacemos el quiebre de la función por la propia función, Jonathan. ¿Ya? Ya, Francisca dice, sería importante entonces siempre definir las funciones del valor absoluto para saber dónde cambia de signo y después analizar los otros tramos. Sí, efectivamente, hay que analizar la función por los tramos que dan y además dónde cambia de signo. ¿Ya? Y recién luego hacer el análisis de los tramos de integración. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Este análisis es el que se hace. Cuando, cuando tiene dos curvas, así pensemos en esto, así, esta es la F y pongamos azul la G, ¿ya? Independiente de dónde estén, si están sobre el eje, bajo el eje, cortan el eje, si yo quiero calcular el área que está comprendida entre ellas, aquí, 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 aquí y acá, hasta aquí, ¿cierto? Voy identificando cuáles son estos puntos, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos en donde se cambia lo de arriba por lo de abajo? ¿Ya? A esta función azul le llamo g, entonces en este primer tramo voy a integrar g menos f. En este segundo tramo voy a integrar f menos g. Y aquí voy a integrar g menos f. ¿Sí? Pero fíjese que S y S son iguales. Lo que van a ser distintos son los límites de integración. Por lo tanto, estas dos no puedo juntarlas en una sola integral. ¿Ya? Tengo que calcularlas por separado. ¿Sí? Una cosa interesante y muy bonita es que da lo mismo, yo le digo, da lo mismo dónde estén los ejes, si los ejes están por aquí o si están por acá los ejes. ¿Por qué? Porque como me interesa solamente la diferencia entre las dos funciones f y g, si están ambas, por ejemplo, tengo la integral, tengo la integral de f menos g, así, en dx. Si ambas funciones se mueven para arriba o para abajo c unidades, entonces quedaría la integral de f más c menos g más c en dx. ¿Ya? Si reducimos términos semejantes, quedaría f más c menos g menos c en dx. Y aquí estas dos c se cancelan y simplemente queda la integral de f menos g. Por eso no importa si tienen un desplazamiento vertical, las dos funciones. ¿Ya? Lo que importa es simplemente saber cuál está arriba y cuál está abajo. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí con la idea, con el concepto?
¿no? Todo bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, mire, en los siguientes, para hacerlo rápidamente, dice, calcule el área encerrada entre la función x cuadrado menos x, el eje x y el x entre 0 y 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar esto. Eso es una función, una parábola que corta en 0 y en 1, así, pero me tengo que fijar entre el 0 y el 2. O sea, tengo que calcular esa área y tengo que calcular esa área. ¿Qué hago? Divido el dominio aquí entre 0 y 1 y luego de 1 y 2 y cambio eh, el signo de la función en ese intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la misma idea de antes, ¿ya? Solo vamos a tener ejemplos diferentes. Fíjese en el número 4, dice el área entre f de x igual a x más 1 y g de x igual a menos x menos 2x más 1, ¿ya? Y el x entre menos 2 y 2. Bueno, voy a tener una recta x más 1, pendiente positiva, y otra recta con pendiente negativa, menos 2x más 1. Se cortan en el 1, fíjese, tienen la misma posición. Entonces aquí voy a tener mi eje Y. Este es el 1. Y el x entre menos 2 y 2. Me piden esta área. Entonces voy a hacer, si este es f y este es g, voy a hacer la integral entre menos 2 y 0 de f menos g más la integral de 0 a 2 de g menos f. ¿Ya? Y ahí estaría listo. Y por último, aquí le estoy dando solo las indicaciones de los ejercicios. ¿Ya? En el 5 dice el área que queda encerrada entre la función f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1 sobre la función f y bajo la función g de x igual a 2x más 3. Bueno, graficamos esto. X cuadrado menos 2x más 1 es x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? X menos 1 al cuadrado significa que es una parábola que tiene el vértice aquí en el 1 y se abre así y se abre así, ya. Quedó feo, pero no importa. Y la 2x más 3 corta en el 3. No. Corta en el 3, así, y es creciente. Ese es el 3. Entonces dice que queda sobre la función f, o sea, de aquí para allá, y bajo la función g, es decir, para acá, esta área. Bueno, supuestamente se van a intersectar en algún momento estas dos cosas, ¿sí? Y esto es lo que voy a tener que calcular, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que determinar cuál es ese punto y cuál es ese punto de intersección para tener los límites de integración A y B, ¿cierto? Y luego voy a calcular la integral entre A y B de la función que está por arriba, que sería la g, menos la función que está por abajo, que sería la f en dx. Y ahí estaría planteado mi problema. Ahora tengo que resolver la integral y ya está. Y calculo el área. ¿Alguna duda al respecto? Profesor, ¿Sí? eh,
es más bien una inquietud. En este caso estamos trabajando con funciones que es más o menos fácil plantear la gráfica y poder entender más o menos de manera gráfica dónde están los intervalos de integración y dónde se cortan, pero hay métodos, me imagino, para trabajar funciones donde su gráfica es difícil de realizar y donde el análisis tiene que ser como más analítico. Me imagino que hay algún teorema que nos permita hacer eso. Eh, bueno, aquí lo hemos escrito todo el rato, pero no en términos de teorema o de analiticidad de las funciones, sino que simplemente la integración de la resta de las dos funciones se asocia Ujú. al área encerrada entre ambas funciones, ¿ya? Claro, pero en el Luego, caso en el que hay funciones en el que se cortan muchas veces a sí mismas, sí, entonces donde tengo... sí. El asunto es que, claro, no fuimos muy claros en decir qué hacer aquí en este caso, pero en ese caso lo que hacemos es formar un sistema de ecuaciones g de x igual a o sea, una ecuación g de x igual a f de x y Claro, resolver esta ecuación. Para resolver la ecuación podría tener dificultades o podrían existir métodos y para poder integrar esta función que queda aquí también vamos a tener que aplicar algunos métodos, ¿ya? Pero no, en términos de teoremas, así que me diga qué hacer en cada caso, no, son los métodos de integración, ¿ya? Esto, la resolución de la ecuación, va a indicar A y B, va a indicar dónde me fijo. ¿Ya? Una vez que tenga los puntos de corte, yo comparo las funciones o puedo resolver esto. G de x menor o igual que f de x. Y aquí también voy a tener como solución los intervalos en donde una función está por encima de la otra. ¿Ya? Pero son como los cálculos que hay que hacer. Teoremas para esto, no, no. Esto es dentro de las aplicaciones de la integral, ¿ya? No del estudio de la integral como tal. ¿Sí? Jonathan, ¿sí? sí, profesor, sí, agradezco la respuesta. Ya. Gracias. Ya, gracias. Y por último, y ya al filo de la hora, lo siento. La integral que les quedó pendiente. X más uno partido por x cuadrado más x menos uno. Era menos uno, ¿no? Sí, era más uno. Ya. Esto en dx. ¿Qué hacemos aquí? Em, ya, una observación que hacemos así al principio es identificar que si yo derivo esta expresión, me va a quedar algo parecido a esto, ¿sí? Cuando derivo, por ejemplo, ya escribamos a igual a, no, u igual a x cuadrado más x más uno, ¿ya? Y calculo el de u, me queda 2x más uno, ¿ya? Esta expresión se parece al numerador que tengo en la fracción, ¿ya? Aquí en este caso no hago fracciones parciales eh, porque identifico esa relación entre las eh, numerador y denominador, ¿ya? Pero me falta un 2 y ese 2 es el que lo agrego aquí al numerador, pero como lo agregué, tengo que sacarlo. O sea, tengo que multiplicar por un uno finalmente, ¿ya? Y me queda la integral de 2 por x más uno partido por lo que ustedes ya ve ahí, ¿ya? Ahora, cuando resolvemos eso, 2x más 2 sobre x cuadrado más x más uno de x, ¿ya? Tengo acá otro problema, ¿sí?
ese problemita tengo que solucionarlo. Tengo que cambiarlo. ¿Cómo despejo? ¿Cómo hago el cambio? Aquí. Espera, dame un segundo. Ahí está. Porque le había puesto pausa en la grabación. Ya, entonces estamos separando el 2 en 1 más 1 y separándolos en las dos integrales, pero reescribiendo también el u como una suma o diferencia de cuadrados, ¿ya? Para usar luego otro método de integración. Ya, el x de aquí es el doble de x por algo, ¿ya? Ese algo tiene que ser un medio para que me dé 1 y ese un medio es el que va aquí para completar el cuadrado. Cuando yo desarrollo este cuadrado, me queda x cuadrado más x más un cuarto. Pero aquí tiene un 1. Por lo tanto, a esto le faltan 3 cuartos para que sean iguales estas dos expresiones, ¿ya? Entonces, el u no lo escribo como x cuadrado más x más 1, sino que lo escribo como x más un medio al cuadrado más, puede ser 3 cuartos. También puede ser, para verlo como suma de cuadrados, puede ser la raíz de esto al cuadrado, ¿ya? Y ahí tengo una forma parecida a x cuadrado más a cuadrado, ¿ya? Que es una de las expresiones que, me, eh, que aparecen en las fórmulas de los métodos de integración, ¿ya? Entonces, estas dos expresiones ahora las voy a calcular. Fíjese, vamos a ponerle letras. Esto le vamos a llamar la integral A y a esta la integral B. Entonces, para la integral A, que va a ser la integral de 2x más 1 más, o sea, sobre x cuadrado más x más 1 en dx, ¿ya? Haciendo este cambio de variable, ¿sí? Que finalmente es ese mismo cambio de variable, solamente que lo escribo de una manera diferente, ¿ya? En este cambio de variable, el de u me da efectivamente lo que está arriba. Entonces esto va a ser la integral, el de u sobre u, ¿ya? Y me queda una integral me queda una integral fácil de resolver. A ver, en el chat dice, me queda la duda. No puedo usar el cambio de variable directamente porque queda ese más 1. Claro, porque me queda, Francisca, me queda un polinomio aquí, x cuadrado, me estoy refiriendo a ese que no es, o sea, es factorizable, pero es feo factorizable, tiene unas raíces por ahí, ¿ya? Y yo quiero escribirlo como una suma o resta de cuadrados para llevarlo a esa forma, ¿ya? Por eso no hago la factorización directa. Entonces, la integral A está lista, ¿sí? Esto es logaritmo natural de u, o sea, logaritmo natural del polinomio ese que estaba ahí arriba. Y la integral B, que es la integral de un medio x cuadrado más x más 1 en dx, ¿cierto? Bueno, va a ser un medio, lo saco, ¿ya? Podría haberlo dejado fuera del principio, de x sobre, aquí viene el cambio, la reescritura, x más un medio al cuadrado más raíz de 3 cuartos al cuadrado. ¿Para qué este cambio? Bueno, definamos otra variable, una variable t, que sea x más un medio, ¿sí?
si t es x más un medio, el de t es el de x nomás, ¿cierto? Entonces, mi integral va a ser un medio de la integral del de t sobre t cuadrado más, bueno, podríamos aquí llamar a al raíz de 3 cuartos, ¿sí? Entonces va a ser t cuadrado más a cuadrado, en donde mi variable es t. Esto puede ser factorizado por a cuadrado. O sea, no se ve evidentemente, pero se puede, ¿cierto? Un medio, la integral, no, la integral queda la integral, el de t, aquí a cuadrado, factor de t sobre a al cuadrado, ¿cierto? Más 1. Y voy a hacer una nueva asignación, ¿ya? Solo para verlo bien. Fíjese, esto queda 1 partido por 2 a cuadrado, la integral de t sobre t sobre a al cuadrado más 1. Oh, se me desconectó el tablet. Deme un segundo. Pero fue una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿No hay una antiderivada conocida de db partido, o sea, perdón, dt partido en t cuadrado más a cuadrado? Sí, pues es conocida y la estamos construyendo. Es el arco tangente, Ah, ya. ¿ya? Pero la estamos construyendo. Es conocida para algunos, para otros no. Si no se la sabe, bueno, aquí está. A ver. ¿Está viendo la pantalla o no? Ah, no. Ahí está. Ya, ahí sí volvimos, ¿cierto? Mire, bueno, pongamos otra letra, no sé, H. Si H lo escribimos como T sobre A, esto me queda como 1 partido por 2 A cuadrado de la integral, bueno, el de H va a ser de T sobre A, ¿sí? O el A de H es el de T. Entonces va a ser A de H sobre H cuadrado más 1. Y esto va a ser A sobre 2A cuadrado, la integral de H cuadrado más 1. Esta expresión es arco tangente de H, por 1 partido por 2A. Y ahí resolvió la integral. ¿Ya? Ahora basta con que se devuelva con los cambios de variables. El H era T sobre A, entonces esto va a ser 1 partido por 2A, arco tangente de T sobre A. Y el T era eso, x más un medio. Y ahí tiene la segunda integral calculada. ¿Sí? ¿Lo convence?
La sustitución trigonométrica para el t cuadrado más a cuadrado lo lleva a eso, lo lleva al arco tangente. ¿Sí? Francisca, para su intervención en el chat. Las sugerencias cuando tiene justamente eso, t cuadrado más a cuadrado, es hacer un cambio trigonométrico que lo llevan a la arcotangente. ¿Sí? Eso, creo que ahí está. Sí, era más o menos de varios cambios de variable, pero no era imposible. ¿Sí? ¿Puedo subir este archivo? Sí, claro. Sí, lo subo completo. Con las integrales de las áreas también. Y esa última parte, azul. Bien, creo que ya estamos pasados en media hora. Ya. Cuídense, que estén muy bien. Vamos a dejar de grabar. Adiós.